presentarse, después falta la foto. Algo con respecto entonces. Ahí debe haber algún lugar por ahí, espera. Yo me quedo acá. No. ¿Te quedas conmigo? Sí, sí, me quedo contigo. Pero viste como una reina. Bueno, lo que... Acá, mira, en sillón especial. Para vos. Acá tenés, Federico. Y no nos lo trajeron. Así que esperemos que puedan venir. No es muy grande el local, pero igualmente lo puedan. Vos que estás en el fondo, ¿nos oís, Mirta? Perfecto. Bueno, en principio les agradezco por estar, estoy muy emocionada. Por eso decía por ahí que necesito varias psicólogas que estoy muy contenta. Realmente, si bien yo el libro digitalmente lo hice hace 5 años, el tenerlo en papel es una emoción indescriptible. Realmente es algo... yo voy a coordinar, como es evidente. Van a hablar primero mis compañeros, después voy a hablar yo. Voy a cerrar con 2 temas, voy a cantar 2 temas y después un grupo de Misibamba va a cerrar este encuentro bailando un cantón. Eso se trata todo el encuentro. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Centro Nacional y Popular 25 de Mayo por ofrecernos este espacio, que fue a través de Misibamba. Acá tenemos a Carlos Lamadrid, que es un compañero que forma parte de Misibamba, y Analía, que fue la que organizó todo, que está por allá. Les agradezco muchísimo por esta oportunidad. Y quienes están, Pablo Silvio y Ngugi Suyama, nos conocemos hace muchos años, ahora les voy a contar, y me vienen acompañando. Entonces también me acompañan también en esta oportunidad. Y dentro de 2 semanas presentamos el libro en La Plata, en el Museo de Música Aserini, donde Pablo forma parte de la universidad. Después sigo con el tema de contarles quién... Ahora. En el año 2009, yo justo muere mi papá en febrero y en marzo me enteré que había una formación en genealogía. En ese momento, yo hacía rato que tenía ganas de hacer genealogía, pero nunca se había presentado la oportunidad. Comencé la formación, que duró 3 años, con el profesor Enrique Piñeiro. No sé si va a venir, me encantaría que venga, porque es un tipo excelente realmente como docente y todo lo que aprendí con él. Pero además tuve la suerte de tener una compañera, Araceli, que fue Araceli la que me dijo: che, vos que estás con todo el tema de lo afro, yo conozco un antropólogo, Pablo Sirio, donde te podés conectar. Bueno, fue al conectarme con Pablo, me abrió un universo totalmente desconocido para mí, porque yo creía, y suena risueño, que mi papá era el único mulato que había en la Argentina. No había nadie más que él. Cuando empecé a ver que no era solo un solo mulato, sino que había negro, no podía creer, que ¿dónde están? Pero tiene que ver, todo eso está explicado de alguna manera en el libro, porque cuando en una de las partes de mis frases finales yo digo: soy afroporteña del tronco colonial, que significa los ancestros que vinieron esclavizados, pero somos negro usted con acento en la N, como decía mi abuelo a mi papá. Mi abuelo le decía a mi papá, bueno, ven la pinta que tiene, esta es la foto del casamiento de mi abuelo y mi abuelo. Y mi abuelo le decía con todo orgullo a mi papá: nosotros somos negro usted. ¿Eso qué quería decir? Que ya había clases sociales en el 1900, o antes también, ¿no? Los negros usted y los negros che. Los negros usted se asimilaron a la Argentina de aquel entonces, a los Buenos Aires de aquel entonces,
eran clase media, mis abuelos tenían casa propia, que no era común hacia fines del siglo XIX. Entonces yo no tenía ningún tipo de contacto con lo afro porque somos mujeres. Y empecé a tenerlo gracias a Pablo. Y después, en todas esas movidas que fuimos haciendo durante tantos años, lo conozco a Nengubi. Que Nengubi es del Congo, no es afroporteño. Y del tronco colonial hace vino de trajo el Papa, ¿ven? Con todo orgullo. Hace 30 años que está. Sí, 31 años que está acá. Bueno, también Nengubi realizó muchas y realiza muchas actividades académicas y artísticas, y gracias a él quedamos interesados en 3 cuadros. Mi papá, mi abuelo y yo, unos cuadros enormes, enormes, pero muy grandes, de 1 metro por 80, que los pintó Rita Toledo, y durante varios años formamos parte de una colección, no éramos solo nosotros 3, que era, la colección era invisibilizados, ¿cómo era? Héroes afroargentinos invisibilizados. Y entonces había muchísimos 40 eran, ¿no? 40 cuadros de argentinos que eran afro, pero que nadie sabía que eran afro. Entre ellos 3, entre ellos estaba mi abuelo, mi papá. Bueno, después también hicimos muchas actividades artísticas, o sea, tanto con Pablo como con muchas actividades. Pablo me abrió la puerta de colegas de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras, que también eran estudiosas de este tema. Entonces estudié muchísimo y presentaba trabajos en jornadas que hacían. Entonces esos trabajos fueron los que en principio me fueron acompañando para después poder hacer el libro. O sea, no es que un día me senté y escribí el libro. Es un trabajo de muchos años de presentaciones en distintas jornadas académicas. Bueno, dicho esto, empezamos con Pablo, ¿sí? Pablo es antropólogo y es quien prologó mi libro, y lo que vos quieras decir. Ay, yo estoy muy, sí, tengo que leer. Espera, me falta decir algo. Es el director de la Cátedra Libre de Estudios Afroargentinos y Afroamericanos de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Sí? Y ahí es donde vamos a ir el 28 de agosto. Muy bien. Ahora sí. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, esta oportunidad es muy importante para todos nosotros, en tanto estamos vivificando la historia en un barrio tan importante para la negritud argentina como es el barrio del Tambor. Estamos en Montserrat, el barrio del Tambor, nada menos. Hay algunas actitudes, gestos que pueden ser cotidianos entre los afroargentinos, que quizás hasta son inconscientes, no es que uno lo hace en forma consciente, sobre los cuales quería reflexionar, y es el buen gusto que tuviste en poner los cuadros de tus ancestros adelante. En la filosofía bantú, el pasado no está atrás, está adelante. Entonces, en los tiempos, en la cosmovisión bantú, en la católica occidental, pensamos el pasado atrás, el presente y el futuro. Desde esta otra lógica, en este caso también afro-argentina, el pasado está adelante. Porque es el que guía. Una sola cosa. Nosotros somos bantúes zulúes, porque hay distintas etnias dentro de los afro, y nosotros somos bantúes zulúes, que es completamente lo que está mencionando Pablo. El pasado es el que guía hacia el futuro.
Entonces, aprendiendo del pasado, sabemos cómo comportarnos en el presente para que el futuro sea como uno quiere. Entonces, es muy importante que hayas colocado, no es inocente, quiero decir, desde el punto de vista simbólico, a tus ancestros adelante. Y así dice un refrán africano: ve hacia atrás y tráelo. Es un símbolo muy antiguo, que lo pueden ver en cualquier reja colonial, esos arcos que son así. Bueno, eso es una estilización de un pájaro que se muerde la cola. Es eso, ve hacia atrás y tráelo. Entonces celebro esta oportunidad que tenemos de compartir con tus ancestros esta mesa, y vamos a ir más atrás en el tiempo, a unas calles aquí cerca, casualmente la calle donde vivo, Sarmiento. Antes tenía otro nombre esa calle, era la calle de Cuyo. Era la calle de Cuyo. Calle de Cuyo se llamaban así en la época antigua, ¿no? Calle de Suipacha, calle de México. Y en la calle Cuyo, no sabemos todavía a qué altura, podría ser a esta altura, no lo sabemos, quedaba la Sociedad Mozambique. Ahí quedaba la Sociedad Mozambique, donde seguramente tus ancestros iban. Entonces, hay momentos importantes en donde uno tiene que sacar algunas cosas del archivo y socializarlas, porque para eso están los documentos históricos, para socializarlos y para que nos inspiremos y nos energicemos y entendamos un poco mejor este pasado, quizás remoto, pero que en tu caso vivencial es próximo porque es un pasado familiar. Vamos a tomar lista. Seguramente estas personas quizás hayan sido parientes tuyos, no lo sabemos, habría que indagar, pero vamos a hacer un pequeño ritual de bienvenida a este pasado que hoy se hace presente en este libro, leyendo un documento de la propia Sociedad Mozambique. Para hacer más fácil. Estamos hablando de la época de Rosas, en la época en que los papeles oficiales se membretaban con una frase que todos la conocen: viva la Santa Federación, mueran los salvajes unitarios, porque esto es de 1846. Y es una nota del presidente de la Sociedad Mozambique, Martín de Larramendi, para postular los vocales de la asociación que estaban autorizados a votar. En esa época y en ese contexto, las mujeres no votaban. No, hay muy poca información sobre las mujeres en estos sitios de nación. Se llamaban así, sitios de nación, o tambores. Entonces solo contaban los socios masculinos, y esta es la nota al jefe de policía de la sección cuarta. Los sitios de nación dependían de las comisarías para su funcionamiento. Y estos sitios de nación eran autónomos y autogestados, y se asociaban por sus lugares de origen. Por eso esta es la Sociedad Mozambique, todos ellos eran de Mozambique. Yo voy a leer los nombres y para unir estas fuerzas todos vamos a decir presente. El abajo firmante, presidente interino de la Nación Mozambique, presenta al señor comisario de la cuarta sección la lista nominal de los vocales que componen la presente administración de la expresada sociedad. Joaquín Pueyrredón. Presente. Felipe Gómez. Presente. Antonio Rivero. Presente. Ah, vino también. Alejandro Cardiel. Presente. Antonio Gauna. Presente. Ancora me está diciendo presente, muy bien. Luis Núñez. Luis Núñez Presente. Acaba de llegar. Sí. No, ese es Juan Acuña. Presente. ¿Vos sos Juan Acuña? Presente. Sí, sí. Sí, sí, sí. Juan Acuña presente. Ahí viene.
Sí, porque faltaba. Y Miguel Malinque. Presente. Bien. Freda Montaño. Presente. Bien, ahí se hizo la justicia de género. Perfecto. Bueno, señoras, señores, el pasado nos invita a vivir este momento del presente que dentro de mucho tiempo también será pasado. En realidad el tiempo no existe. No hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Hay un eterno momento inacible en donde el futuro se transforma en pasado. Ahí es donde estamos parados viviendo. El problema del tiempo no lo resolvió ningún filósofo, pero muchas culturas ancestrales, tradicionales, han encontrado maneras de explicarlo. Traté de explicar la manera bantú, que es parte de donde viene el linaje de nuestra amiga. Y digo nuestra y no mía, porque también dentro de la gramática bantú, lo poco que sé, la primera persona del plural es mucho más importante que la primera persona del singular. Nosotros, occidentales, en castellano, yo tengo, tú tienes, él tiene, y después viene nosotros tenemos, etc. Bueno, en las lenguas bantú, y Ngumbi me lo podés explicar mucho mejor, se empieza por la primera del plural, por el nosotros. El nosotros es mucho más importante que el yo, porque hay una conciencia de grupo, en este caso de comunidad, de familia, en donde hay cierto sentido de unión que se piensa en plural. En el todo. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora nos va a decir unas palabras Carlos Lamadrid. Carlos es uno de los integrantes de la Asociación Misibamba, que es quien nos convoca, quienes nos están dando este espacio, ¿sí? Quienes nos convocaron para poder hacer esta presentación. Así que, Carlos. Bueno, buenas tardes a todos. Un orgullo para mí presentando este libro. Yo la conocí a ella siendo cantante y tal como le dije, si más fuerte me piden en el fondo. Sí. Tal como le dije a ella, el escucharla cantar a ella unos tangos que cantó en esa oportunidad, me hizo acordar a mis tías que también cantaban y fue algo muy emocionante. Fue conocerla, me agradó, hicimos una amistad y sentimos que había afinidad casi como de familia. Y a partir de ahí es una amiga más. Por eso es que cuando salió esto de acompañarla en esta presentación de este libro, todo Misibamba estuvo dispuesto a acompañarla. Así que le deseamos toda la suerte, todas las buenas energías para que esto lo entienda, lo lea más gente y entendamos que las raíces de todo el continente son tres: originarios, afrodescendientes y europeos. Y lo bueno es que ella buscó su raíz, la encontró, y ojalá muchas otras familias busquen sus raíces y se enorgullezcan de ellas, como también se enorgullece los integrantes de Misibamba, de nuestras raíces. Somos orgullosamente negros, orgullosamente afrodescendientes, y tenemos que entender todos los argentinos que el respeto hacia el otro es muy importante. Tenemos que tener empatía, respetarnos como personas, como seres humanos, y tratar de hacer una sociedad más igualitaria. Así que por lo tanto, Vicky, felicitaciones y muchos éxitos. Bueno, ahora nos toca Ngumbi. Ngumbi, este sí me lo acuerdo bien.
es el director y creador de IARPIDI. Y pues yo formo parte de IARPIDI, pues no me acuerdo. Instituto Argentino para... Ay, ya me olvidé para qué. Perdonen, saben, ¿no? La edad. Sí, bueno, no sé. no la edad, la emoción. Y la emoción, las dos cosas. Instituto Argentino para la Igualdad, la Diversidad y la Integración. Ahí. Los héroes argentinos invisibilizados, porque recorrió toda la ciudad de Buenos Aires, todos los CGP, y terminamos en la legislatura. Sí, También. sí. Eso fue impresionante, la presentación que hizo en la legislatura. Bueno, dale, Nene. Bueno, buenas tardes a todo el público. En primer lugar, gracias a Vicky por pensar en mí y incorporarme en la mesa de la presentación de esta producción afroepistemológica que hacía falta hablar desde adentro. Que alguien cuente la historia desde adentro. Obviamente acompañado por los temas. Como acaba de decir, en la filosofía o la cosmovisión bantú, la espiritualidad que lidera se llama Ubuntu. El Ubuntu quiere decir, o para explicitarlo, soy porque somos, lo que decía Recep. Soy porque somos. Así que si yo estoy acá, porque hay un colectivo. Sin ese colectivo de somos, yo no existiría. Así que existe esa conexión inquebrantable. Soy porque somos. Así que si estoy al servicio de la comunidad. No es una filosofía individualista como la occidental. Eso como el punto de partida. Así que lo voy a incorporar en la cosmovisión de Ubuntu. Cada uno está acá porque somos. Si no, no estaría. Así que existe esa conexión. Y en esa conexión, saliendo, somos un colectivo inseparable. Saliendo de acá, ya somos un colectivo inseparable. En algún capítulo, voy a volver acá, en el libro, habló de la espiritualidad africana, animismo, que creer en todo lo que tiene alma y todo lo que tiene movimiento. Y en esa filosofía, hasta la piedra tiene alma. Y hasta la piedra puede ofrecer algo al mundo, al ser humano. Y los que se van no se mueren, están en otra dimensión. Por eso siempre hablamos de los ancestros. Y la guía son ellos. Si estamos acá, porque ellos se remaron. Yo no, muchacha, tu misión, ahí, anda. Por eso llegó. Sin los ancestros, no hubiese llegado. Pero los ancestros le dieron esa misión y la está cumpliendo. Y le van a dar otra misión, perdón, pero te van a dar otra misión. Sí, ¿ya sabes cuál es o estás suponiendo? No supongo, sino sé que la dinámica es así. No le dan responsabilidad a cualquiera. Si te dieron porque saben de qué sos capaz, ellos te alimentan, te dan fuerza, y a medida que cumplís una tarea, sale otra, sale otra. Es una continuidad. Bien, ahora vamos a la producción afroepistemológica. Voy a tardar un poco porque voy a hacer como una exploración temática del libro. El primer punto tiene 10 puntos del libro. El primer punto es la visibilización. ¿Por qué Vicky va de la visibilización? Y partiendo de esa visibilización llega parte de su identidad. Descubre, como dijo ella en el seminario, afroporteña del tronco colonial. Es una rama muy específica que quiere decir algo. Entonces, descubriendo esto, sabía obviamente que algo de afro había, pero sin precisión.
empezó a indagar para reconstruir la historia de su familia, partiendo de testimonio, de registro histórico, de texto académico, y termina efectivamente reafirmando su identidad como afroporteña del tronco colonial. Y en esa travesía se encuentra con un concepto que es afrodescendiente. Es un concepto que no es muy conocido en Argentina. Ya lleva tiempo, pero no se habla mucho del concepto. Es un concepto que hace referencia a personas africanas que llegaron en América en la época de la esclavización y sus descendientes. Y habla de algo muy especial que es el apellido Martínez. ¿De dónde viene? En África no hay ningún Martínez, en Mozambique, pero de repente ella es Martínez. Entonces, explica que Martínez es el apellido del esclavista, que lo fue como sello de propiedad. Sí. Y a raíz de eso visibiliza también a otras familias que tienen ese apellido, ese sello. Entre ellos está Posadas. Hay una descendiente de Posadas acá. Ahí está, descendiente de Posadas. Bien. Entonces está Platero. Hay varios nombres, está Ezeiza, está Molina, está La Madrid. Entonces hay muchas familias con nombre de propietario esclavista, pero con un pasado africano. Ahí subraya que Argentina fue construida por 3 tipos de sangre: sangres de pueblos originarios, de africanos y de españoles. Y subraya ahí españoles conquistadores. Eso es apartado visibilizado, como que era importante visibilizarse con esa identidad y a su vez visibilizar a otras familias africanas, pero con nombre de los esclavistas. En apartado 2 habla de su origen, nuestro, como que lo que decía Pablo recién, que el nuestro tiene mayor capacidad de representación, como que el yo casi no existe, sino es nosotros, nosotros, nosotros. Y ahí, partiendo de estudio genético que se transmite por los varones, descubre que efectivamente sus antepasados vinieron de Mozambique. Por eso dice de Mozambique a Buenos Aires. Después, en otro apartado, va a profundizar esto. En el apartado 3 habla de la cronología o el cronograma de la esclavitud, de 1534 a 1861. Hay fechas clave, como por ejemplo la llegada de Juan Díaz de Solís, la llegada de Pedro Mendoza, la primera y la segunda fundación de Buenos Aires, la Revolución de Mayo, la prohibición de ingresar africano esclavizado, la libertad de vientre de 1813, la abolición de la esclavitud a través de la Constitución en 1853 y la efectiva abolición de la esclavitud en 1861, cuando Buenos Aires adhiere al proyecto de una República Argentina federal. En el apartado 4 habla de modernización, blanqueamiento y reconocimiento. 150 años de espera. Ahí muestra la dinámica de la modernización. Ya habló que había 3 grupos de pueblos originarios, africanos y europeos, para no decir solamente españoles, porque ya en esa etapa había otras naciones también que habían ya llegado. Entonces se pasa a la modernización, entre comillas. En esa etapa, Argentina se proyecta como un país europeo. Quiere ser, todavía no lo es, pero quiere ser un país europeo.
Entonces ahí agarra distintas políticas migratorias, distintas políticas censales, como paulatinamente ir blanqueando la población. Que la modernización vino con el blanqueamiento y la invisibilización de los afroporteños. Y en ese proceso había una fuerte presencia de afro, sobre todo acá en el ámbito de Buenos Aires, y eran muy activos militar, cultural y políticamente, o mejor dicho, socialmente. Estaban en el tango, estaban en el candombe, producían sus periódicos para los intereses de la comunidad. En la misma lógica que ya tenían carnaval, que el carnaval o los carnavales son creación de los afroporteños. Pero luego, con la lógica de Sarmiento, se hace una apropiación del carnaval. Primero se estigmatiza, hace mucho ruido esos negros. Pero por adentro veían en los ritmos, los bailes, hay algo bueno ahí. Entonces, terminan apropiándose los carnavales, excluyendo a los afroporteños y a su vez ridiculizándolos. Es ahí donde como que el tango se volvió algo aristocrático y los descendientes de europeos, como para representar, no sé qué, representar la africanidad, se pintaba con corchos quemados, imitando a Estados Unidos, que era un hábito para inferiorizar a las personas de ascendencia africana. Y es ahí donde el prejuicio dominó y la gente empezó también a negar su ascendencia africana, su identidad africana, abandonando los valores africanos, porque era una barrera para el ascenso social. Por lo tanto, como que los que querían avanzar optaron por otra lógica. ¿Era negro usted? No se adelante, no se Perdón, adelante. disculpe. Está en el libro. Pero era justo. Calma. Entonces, hubo dos grupos. Hay un grupo que dice, no, nosotros vamos a resistir, no vamos a negar nuestra identidad, no vamos a rechazar nuestros valores, seguiremos adelante con los que somos. Entonces, ellos eran los negros che. Y los otros, para no pasar por ese camino de sufrimiento, optaron por otra estrategia, como integrar la sociedad moderna, aceptando los valores europeos y negando valores ancestrales africanos. Y eso llegó hasta la familia dentro mismo, los padres no se reconocían como afro, de modo que los que nacieron no tenían presencia de que los anteriores eran afro. Y ahí nace negro che y negro usted, como producto de los prejuicios y como estrategia para la movilidad social ascendente. Y en el caso de Vicky es negra usted, o de familia negro usted. Como que los negros aristocráticos, por así decirlo. Eso fue el apartado 5, negro. Entonces, había limitación en lo que era educación, trabajo, ascenso social. Por lo tanto, si no te identificas con lo europeo, quedas afuera. Y es casi en la misma época donde empiezan también a omitir a los afro de los censos, empiezan a inventar categorías censales
con tal de tener, me reí un poco cuando lo leí, con tal de tener una sola gota de sangre europea, la persona ya era blanca. Sí, apenas clarito. Yo, a mí directamente me iba a detectar, pero él directamente pasaba por europeo. Ascenso. Yo, afuera, vos, ahí. Entonces, esto, pero fue momentos difíciles si volvemos en esa etapa de la historia. Y después sigue el apartado 6, descubrimiento y reafirmación de la identidad. Nuevamente vuelve a reafirmar su identidad de negro usted, y ahí rescata que su abuelo, por ser negro usted, pudo trabajar en el cabildo como para evidenciar, si no cambiaba de negro che a usted, no había ascendencia social que quedaba ahí. Entonces ahí relata esto y aprovecha de esto para visibilizar a otras familias que no pasaron a ser negro usted, pero que sí formaron parte de la resistencia para reconocerse como humano y reclamar su dignidad humana. Entonces aprovecha eso para evidenciar esto y agradecer a sus antepasados, así como a todas las personas africanas que llegaron acá bajo esa condición de esclavizado. Y en el 7 habla de música sin candombe. Una de sus pasiones es la música, canta tango y folclore, que lo venía ya cantando. Desde chiquita. Lo venían cantando porque el tango ya se había asociado a la clase alta. Entonces, como negro usted, se asoció a eso. Que el candombe, que es la raíz, no la cantaba, él lo cantaba. Ni siquiera tenía conocimiento de esto. Discúlpame que me meto, pero me viene lo del tango por mi mamá, ¿eh? Sí. Que mi mamá cantaba tango, mi papá no. Cantaba pésimo mi papá, la verdad, que era un espanto, entonces no cantaba. Pero el tema del canto del tango viene por vía materna, no paterna. Sí, ya escuchaba el tango, pero no cantaba el candombe. Ahí Y no- recién, como dijo en la apertura, con el seminario coordinado por Pablo Sirio y otro amigo que también conozco, Augusto Pérez, descubre ahí, yo soy mestiza, afrodescendiente, tronco colonial, mujer, canto, ¿y por qué nunca canté candombe? Se hace esa pregunta, como redescubrimiento de una parte de su identidad. Y ahí se da cuenta del impacto del nuevo usted en la familia. Entonces, como quiere reafirmar su identidad, se bueno, candombe adentro. Incorpora el candombe. Y me compré el tambor, no soy buena tocando tambor igual, no me sale, pero lo tengo. Toqué bastante, pero Sí. lo tengo. Y en 8 habla de Buenos Aires a Mozambique. Es ahí donde le dije que descubre en África cómo funciona la espiritualidad. Porque el cristianismo no es africano. El islam no es africano. Es imposición de los colonizadores. Y acá hay dos ramas de colonizadores, porque siempre se habla de colonizadores europeos. Pero están los otros, los árabes, con el islam. Pero sí, el animismo sigue existiendo sobre todo en los pueblos, no en las grandes ciudades. Y descubre esto, descubre el contacto de los mozambiqueños con el mundo exterior, primero los árabes y después los portugueses. En un principio intercambios comerciales como todo buena onda, pero luego todo se transforma en trata esclavista y colonización. La colonización obviamente tuvo mucha resistencia hasta llegando al siglo XX y de alguna manera hasta el día de hoy la resistencia sigue estando ahí. Y en el apartado 9 regreso a mis tierras
ancestrales, habla de cómo preparó su viaje, que no fue tan fácil, pero al final se pudo concretizar. Y como estando ahí, tuvo la oportunidad de encontrarse con el embajador argentino ahí en Mozambique, el señor Federico Villegas, que termina dándose cuenta que ella en poco tiempo sabía más de Mozambique que él, que era embajador. Seguro. Bueno, porque ella fue a hacer trabajo de campo, asuntos diplomáticos no, fue a indagar. Por lo tanto, accedió a muchos conocimientos. Y el apartado 10 habla de memoria y identidad, de cómo se construye la identidad. Esa frase no me gustó mucho, que la identidad es una estructuración psicosocial que permite a la persona reconocerse como sí misma. Es la capacidad de decir, yo soy. Esa relación en el colectivo, soy porque somos, implica el reconocimiento de uno también. Si no sé quién soy, ¿cómo voy a decir soy porque somos? Me voy a sentir afuera del colectivo. Entonces tengo que identificarme con mi colectivo. Ahí soy porque somos, la reafirmación de su identidad. Eso es muy importante, que es también una forma de alentar a muchas otras personas afrodescendientes, porque fuera de broma, hasta el día de hoy hay personas de ascendencia africana que siguen negando su identidad afro debido a los prejuicios en la sociedad argentina, porque los prejuicios siguen existiendo. La ascendencia social sigue estando. Ser afro tiene muchas barreras, empezando por la educación, luego por lo laboral. Se darán cuenta, mirando la sociedad argentina, no hay ninguna persona afro en cargo directivo, que sea en el sector privado que en el sector público. Ni siquiera hay un concejal. Eso para hacer ver el impacto de ser afro en Argentina, la negación de la dignidad humana y la negación de acceso a derechos. Hiciera de una forma muy espectacular, porque su interés era descubrir de dónde venían los antepasados. Efectivamente llegó, pero con un accidente. Se quebró el tobillo. El tobillo. El tobillo izquierdo. El izquierdo. Sí. Y me resbalé en realidad en una, perdón, un monte que se llama Cabeza de Viejo, porque es redondo así, donde los chicos iban, todos bajaban corriendo, las mujeres también con los nenes colgados corriendo, y yo hice y me resbalé ahí. Te quisiste quedar ahí. Me quise quedar ahí. Entonces, esto será el deber que les voy a dejar. Descubran en el libro, en el apartado 10, memoria e identidad, por qué se quebró. Porque la respuesta está ahí. Y No se lo voy a decir. la psicóloga ahí escribió también. Así que, nuevamente, muchas gracias por esta producción. Sí. Trayendo la identidad, yo soy afrodescendiente y no tengo el fenotipo que tiene mi madre ni mi Neurumi. Y volviendo a los cargos de diputados, así, obviamente que si no hay fenotípicamente, y quizás lo hay afrodescendientes, pero no lo saben. Lo que hizo Argentina o el Estado es ocultar la historia, y por eso no sabemos nuestras raíces. Sí, Vicky, porque hizo todo ese Yo estudio. te voy a pedir porque, algo. sí, Cuando terminemos todos de hablar, vamos a abrir sí, a que charlemos entre todos.
¿sí? Bueno. Te puedo pedir, porque es un tema fundamental el que estás diciendo, Total. pero si lo abrimos ahora nos queda todavía Genial. Juan Carlos Manuquian, que es el que me hizo el libro. Mira, algo quiero que nos diga Juan Carlos. Y después les comento yo y después abrimos a la charla, que es muy importante. Es el tema. Es el tema, El claro. tema. Ante todo me disculpo porque llegué tarde porque tenía una reunión en la editorial y bueno. Bueno, por eso empezamos. Dijimos, bueno, cuando llega, llega. Les pido disculpas. Y no sé, ya hablaron. Ya hablaron, sí, ahora me sí. toca hablar a mí. Ellos ya hablaron ellos tres, Ah, y perfecto. después me falta hablar a mí, Ah, cantar y bailar. Ay, por favor. Y hablar entre todos, Claro. eso antes de cantar y bailar. Simplemente decirles que para mí y para todo el equipo de la editorial ha sido una gran alegría y un orgullo poder publicar este libro de Virginia, que está dentro de una determinada concepción o mirada abierta a este tipo de mensajes, porque lo que aspiramos es que la cultura, en este caso los libros, sirvan de puentes de comunión, puentes de hermandad, y creo que este libro es un reflejo de parte de ella y de mucha gente de la comunidad afro, de trazar puentes pero desde un lugar de dignidad, de un lugar de firmeza y de orgullo, cosa que rescato y reivindico respecto de la obra. En general se habla de minorías. Podemos decir que la vertiente africana es una minoría que se introdujo en la Argentina por la fuerza, por el saqueo de todo un continente, la manera en que esta comunidad se ha plantado en América ha sido maravilloso, más allá del dolor con el cual se inició esa simbiosis no deseada, y pudieron dar aportes importantísimos en muchos aspectos de la cultura y sobre todo de la cosmovisión. Esto de soy si somos, me parece que es una síntesis, creo que usted la citó, que tiene que ver con la cultura Ubuntu, me parece. La filosofía de Ubuntu. La filosofía Ubuntu, que es tan maravillosa en momentos en que se rescata solamente lo individual, lo personal, reivindicar lo colectivo, lo comunitario, es un acto de resistencia y es un acto de reafirmación. Así que en ese sentido el libro es un eslabón más de esa cadena que nosotros queremos hacer como editorial para unir a las comunidades y los pueblos. Yo lo hago a título personal, soy descendiente de armenios, otra comunidad que también se insertó en la Argentina, corrida por el hambre y la guerra, como tantas otras comunidades que han venido acá, ¿no? Porque los españoles, los italianos y en general los europeos vinieron porque en sus lugares de origen no podían sobrevivir, no podían vivir con dignidad y se tuvieron que venir para acá. En el caso de mi familia, como la de tantos armenios, tuvieron que dispersarse en una diáspora, producto de un genocidio aberrante, genocidio como el que padeció dolorosamente el pueblo negro, con el cual nos sentimos hermanados y los abrazamos cada vez que podemos de la manera en que nos parece. En este caso es un abrazo literario, y en buena hora.
Así que feliz de haber producido un hijo de papel de Virginia, que seguramente ustedes lo van a poder disfrutar. También lo publicamos al hermano un par de veces, que está ahí sentado, ¿no? Martínez Verdier. Leonardo, levante la mano. Alias Leni. Alias Leni. Leni. De mi época es Leni. Bueno, o sea que los aportes de en la cultura han sido con la música, la danza, el tango y también la literatura. Así que un aplauso para esta familia. Bueno, seguimos. Yo voy a contar un poco de quién soy, aunque la mayoría de los que están acá ya saben quién soy. Empezando porque está mi hermano, con mi cuñada y mi sobrino. Están dos compañeras de la escuela primaria, una de segundo grado y la otra desde cuarto grado. Sí, de eso sí que no me olvido. De otras cosas me olvido, pero de eso no me olvido. Compañeras también de la escuela secundaria, compañeras de todo mi trayecto profesional, que el año que viene se cumplen 50 años que me recibí de psicóloga. No, yo me mudé en segundo grado, no nena, segundo grado. Después vemos las fotos, me mudé en segundo grado a Oro y Santa Fe, a Palermo. Eso me acuerdo, sí, eso me acuerdo, eso me acuerdo. Bueno, o sea, y después los últimos amigos de parte de Miguel, de la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, que también están acá presentes. Y bueno, como les decía, también compañeros de la formación profesional. Así que, y compañeros de ser psicóloga, también compañeras por ser psicólogas, así que saben mucho de mí, pero igual alguna que otra cosa les voy a contar. Yo, Virginia Martínez Verdier, algunos me dicen Virginia, ¿vieron? Pero los que me conocen de mucho tiempo o los que me conocen como cantante me dicen Vicky. Yo me identifico más con el Vicky que con el Virginia, pero en general quienes me conocen desde lo profesional me dicen Virginia. Yo, Virginia Martínez Verdier, soy afroporteña del tronco colonial en quinta generación. De acuerdo a nuestro estudio genético y genealógico, nuestros ancestros vinieron esclavizados de Mozambique. El estudio genético y genealógico, que un poco lo dijo Pablo, también lo dijo Nengumbi, se lo tuvo que hacer mi hermano, porque como venía por línea paterna, yo tengo el fenotipo afro, pero no tengo el genotipo afro, ¿no? Entonces mi hermano fue a hacerse el estudio y ahí supimos que veníamos desde Mozambique, a principios del siglo XIX. Nosotros somos bantúes zulúes. Mis ancestros desarrollaron sus vidas en los barrios de Montserrat, donde estamos ahora, y Valvanera, de la actual ciudad de Buenos Aires. Bueno, soy egresada de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, permiso, me pongo de pie porque no puedo no hacerlo, y también de la Universidad de Buenos Aires como psicóloga, licenciada y profesora de psicología, y me especialicé en sexología, en educación sexual y en periodismo científico. Estudiosa de mi genealogía paterna y materna, porque también de la materna tengo cosas muy interesantes, pero será para otro momento, realicé investigaciones y publicaciones que merecieron reconocimiento académico. Eso la verdad que me dio mucho orgullo que me dieran premios por los trabajos que fui realizando. Inicié la búsqueda de mis ancestros en el año 2009, luego de la muerte de mi papá. Hasta entonces yo decía exóticamente que mi abuelo era negro, porque eso era lo que se transmitía. Mi abuelo era negro, yo no lo conocí, murió cuando mi papá tenía 16 años, pero estuvo siempre muy presente en mi papá y él hablaba mucho de su papá, el abuelo Cleto. Entonces yo decía que mi abuelo era negro. Hoy, a mis casi 72 años, porque los cumplo dentro de 4 días, digo con orgullo, yo soy afroporteña del tronco colonial, y agrego de la categoría negro usted, con acento en la E, que es como se le decía a mi abuelo, negro usted. Esa es mi identidad.
este libro, yo quiero aclarar desde el inicio acerca de lo que este libro es y no es. No es un trabajo genealógico, no es un estudio académico, es un trabajo testimonial y conjetural, de investigación documental, histórica y personal, de mi familia paterna afroporteña del tronco colonial. Esta es la historia de mi familia Martínez, un apellido común, de un español o un criollo de una familia acomodada de Buenos Aires que en las primeras décadas del siglo XIX compró un esclavo negro atrapado en Mozambique, África, para ser vendido en el Río de la Plata. Esta historia quiere recordar, visibilizar y rendir homenaje a nuestros ancestros africanos, a los millones que llegaron esclavizados desde hace 400 años, quienes pasaron inadvertidos por la vida y por la historia. Quiero reafirmar que nuestra patria, ya lo dijeron también los compañeros, fue forjada por la sangre y por la fuerza de tres ramas: la de los pueblos originarios, la africana esclavizada y la española conquistadora. 200 años de historia argentina, de luchas intestinas por el poder político y económico, y seguimos todavía. 200 años de vidas de personas comunes, con un apellido común, y con la particularidad de tener un gen diferente a la mayoría de la población argentina, el gen africano. Yo, Virginia Martínez Verdier, como protagonista y testigo, quiero contarles la historia de mi familia, que también es nuestra historia argentina. Reconocerme afroargentina del tronco colonial es una identidad que se construye desde el presente hacia el pasado, desde lo particular hacia lo general, desde la familia actual hasta África. Exactamente ese es mi proceso identitario. Bueno, y el libro, los capítulos los mencionó Ngumbi, así que no voy a reiterar en realidad los mencionó de otra manera, pero voy a dar los títulos de los capítulos. Visibilización, nuestro origen africano de Mozambique a Buenos Aires, la esclavitud en el Río de la Plata, 1534-1861, modernidad, blanqueamiento, reconocimiento, 150 años de espera, 1853-2021, mi familia negro usted, descubrimiento y reafirmación de nuestra identidad, música sin candombe, de Buenos Aires a Mozambique. Ahí cierro, termina el libro. El libro lo fui realizando a lo largo de 10 años de investigaciones. O sea, las investigaciones no fueron solo investigaciones de bibliografía, sino que concurrí a las iglesias. Ahora en internet también hay muchos elementos donde se pueden encontrar datos fundamentalmente genealógicos, pero las iglesias, la Biblioteca Nacional, que me dieron como investigadora para poder entrar, me dieron el carnecito de investigadora, en distintos lugares donde podía encontrar elementos, están todos en la bibliografía del libro. Ahora es Saiza, pero lo que está ahí en Córdoba, ¿cómo se llama? Aguas Argentinas, lo que era Aguas Argentinas, ahí, obras sanitarias, ahí hay una hermosura, obras sanitarias entrando allí, están los planos de aquella época, y había, justo cuando yo fui, había también una muestra donde estaban las lavanderas. Mi bisabuela fue lavandera, o sea, la mamá de mi abuelo Cleto fue lavandera, y justo había lavanderas en los cuadros cuando fui a obras sanitarias. Tiene 185 páginas, 83 imágenes, documentos y fotografías. O sea, no son solo fotografías de como pueden ser estas que tenemos acá en exposición, sino que todos los documentos que fui encontrando en el registro civil, en las iglesias de nacimiento, de defunción, en los censos,
de matrimonio, están todos en el libro, o sea, está el documento en el libro. Y las fuentes bibliográficas son 10 páginas de fuentes bibliográficas. Acerca del canto, acá decía Nengumbi, que me conoció cantando, y este tema del candombe, que yo no cantaba candombe, bueno, lo interrumpí varias veces, pobre Nengumbi, no puedo con mi genio, disculpe. Pero tiene que ver con esto, ¿no? O sea que por ser mi familia negro usted, yo no cantaba candombe, pero no hablaba de nadie más. O sea, no había historia para atrás. Él sí se relacionaba con un primo, que tenemos la foto, con el primo. Ay, Lenny, ¿cómo se llamaba? Me olvidé. Toto. Poroto, gracias. Poroto. Ay, gracias, Maya, ¿cómo te acordaste? No, bueno, Poroto. Y la hermana... Pirucha, gracias. Menos mal que está la familia. Poroto y Pirucha eran primos de mi papá y estuvimos con ellos en un 1 de enero de 1996 y ahí Pirucha me tiró nombres a troche y moche porque mi papá nunca me había dicho, salvo el nombre de mi abuelo y de Pirucha y Poroto, bueno, y de su hermano, al que tratamos muy poco, no tenía la menor idea de dónde veníamos. Porque nosotros somos negrustés, como le decía mi abuelo. Gracias a Pirucha, con todos esos nombres, cuando 13 años después empecé el curso de genealogía, ahí empecé a descubrir que uno de los nombres que ella me había dado era mi bisabuela. Fue como empezar a tirar de un hilo, y al tirar del hilo empezó a salir una maravilla de elementos. Perdón. Sí. ¿Todavía estaba Pirucha o te habías anotado? No. ¿Te habías anotado? Te había anotado todo, porque siempre me interesó saber. Qué extraordinario. Me había anotado todo lo que ella me dijo ese día, que fue ese 1 de enero, que está la foto en el libro. Ese 1 de enero en la casa de Poroto. Y después encontré todos los nombres que ella me dijo, los encontré en documentos y ahí pude ir entretejiendo cómo es que se formó la familia. Porque si no... Y bueno, tengo mis teorías, pero no se las voy a decir porque están en el libro, de por qué el silencio de mi abuelo. Yo tengo mi teoría, un motivo había para el silencio de mi abuelo. Bueno, entonces yo como cantante, que les decía que viene por el lado de mi mamá, pero cuando hice con Pablo el taller, fue genial, de candombe argentino, allí fue donde escribí el trabajo, donde me hizo pensar en todo esto que pasaba con el candombe, que yo no lo cantaba. Bueno, y ese trabajo es el que también forma parte del libro, ¿no? Un capítulo que es música sin candombe. Bueno, yo les decía que, si no me estoy olvidando de nada, que vamos a cerrar con 2 canciones, pero primero quiero que abramos para charlar, que las voy a cantar a capela, ¿sí? Bueno, y después les hablo de las canciones. Ahora pasemos a las preguntas o a los comentarios, que por allá tenías uno que no cerró. A ver, Jorge, sí. Lo que noto con satisfacción, y hablo un poco de oídas porque nunca estuve en los Estados Unidos, que la diferencia es muy grande de los afroamericanos acá, también que somos mucho menos que en Estados Unidos, ¿no? Claro, el trato que reciben allá, donde todavía hoy nos llegan noticias espantosas de discriminaciones, como si estuviéramos en el tiempo anterior a la guerra civil allá. Y lo que compruebo desde mi escasa experiencia, ojo, en el tema obviamente, que es de convivencia diaria, así que bien personal. Yo vivo desde hace 10 años en un barrio donde viven muchos senegaleses, en Floresta. Y me lo cruzo continuamente, es un vecino mío. Me lo cruzo en el supermercado, a la vuelta de mi casa, por la vereda. Y de pronto, jamás en los 10 años que vivo en el barrio he visto una actitud de discriminación hacia ellos. Más alto. Que jamás he visto, y creo que habla bien del pueblo argentino eso, he visto una actitud de discriminación hacia ellos. Jamás.
Entre ellos hablan en senegalés, yo no entiendo nada de lo que dicen, ¿no? Pero hablan bien el español. He conocido algunos que lo hablan perfectamente. Y por ahí hará 5 años, 6 que están en Argentina. Y nunca he visto una actitud de discriminación. Y lo digo con satisfacción, ¿no? Lo digo con mucha satisfacción. Creo que habla muy bien del pueblo argentino eso. Cuando yo me remonto a escuchar las noticias que nos llegan de los Estados Unidos, que todavía en el día de hoy me da espanto, ¿no? Y uno piensa, pero pasaron en la guerra de secesión de 200 años casi y todavía hay cosas como estas, ¿no? Es así, especialmente en el sur, ¿no? Eso quería comentar. ¿Alguien más? Sí. Carlos. Sí. El tema es el siguiente. A nivel comunidad, en los barrios, con amigos, en los barrios con amigos, tal vez no haya discriminación. El Estado discrimina. La población también. En todo el mundo hay discriminación. Sí, sí, ninguna duda. Lo que duele o lo que molesta es que este personaje yanqui dijo que la Argentina era uno de los países más discriminador. Bueno, no es así. En ese instante yo pensé No es que así. hizo una Y eso afirmación está así bueno. no estuvo un día en Buenos Aires. o en Eso está Argentina. bueno. ¿Por qué? Porque hable este debate. ¿En Argentina hay discriminación? ¿Sí o no? Sí. Claro, pero no es el hecho excepcional, no es la regla. Sí. Depende. Sí, En porque una nosotros lo sociedad. sufrimos. A ver, Hay discriminación porque vivimos con un Estado racista. La Carta Magna de nuestra Constitución Nacional favorece la inmigración europea aún hoy. Es un artículo que está vigente, el artículo 15. O sea, nuestro país 25. ve 25. con buenos, ve con buenos ojos la inmigración europea, la favorece. Y el lema de Alberdi de gobernar es poblar, la frase completa es, y entiéndase bien, poblar con europeos. De ahí viene la mayoría de nuestros abuelos, los nuestros, por ejemplo. Obviamente que la persona que migra porque en su país de origen está mal económicamente o políticamente, o hay guerra, como el caso de los armenios. Nadie migra por placer, obviamente. Pero el Estado argentino es un Estado racista, es un Estado más que racista, porque racista es un aspecto de la discriminación. Se puede discriminar por muchos motivos. El actual gobierno de la ciudad está ejerciendo muchísimos tipos de discriminación, por ejemplo, para los que no son porteños, que ya tienen que empezar a pagar hasta para ver una planta, ¿no? En el Ecopark, no sé cómo se llama. Los no residentes de Argentina también ya tienen que pagar para la atención pública, que no es libre y gratuita, y muchos eventos que se están promocionando de organismos estatales ya no dicen más libre y gratuito. No. Dice entrada libre. No dice más gratuito. Entonces son pequeños actos de micro racismo, de micro discriminaciones que nos vamos ligeramente acostumbrando. Y tenemos quizás una visión muy esencialista o muy documental de qué sería discriminar a alguien, ¿no? Entonces las imágenes de los campos de concentración, el apartheid, pero hay muchísimas formas mucho más sutiles y cotidianas en donde sí hay discriminación. Sí, incluso son por raza. Claro, puede ser por clase social. ahora Alicia y después vos. Dale. Una pregunta. Necesito aportar antes de seguir. Hay que hacer una diferencia entre discriminación y racismo. El racismo implica la invasión de varias razas, de la noción de raza. Y en eso se hace una jerarquización, que el ser humano es el europeo, que el afro, el pueblo originario, no merece la dignidad humana. Entonces, cuando se construyó Argentina, como todos los países de América, los humanos eran los europeos. Por eso había que aniquilar a los demás. No sé si escucharon la campaña del desierto 1 y 2. Aniquilación de los pueblos originarios. E intentaron aniquilar también a los africanos acá. Pero son proyectos que fracasaron.
Ahora, para ver el racismo, cómo funciona, hay que ver el tema de acceso a derecho, a la dignidad humana. El racismo opera de distinta manera en cada país. El racismo en Argentina es un racismo invisible, que nosotros lo llamamos racismo encubierto. Ninguno de ustedes va a poder ver ese racismo. ¿Pero a qué apunta? A que las personas de ascendencia africana como yo no puedan acceder a lo que llama la movilidad social ascendente, una buena educación, una vivienda digna, un trabajo digno, con cargo de toma de decisión. Por eso hablo de ese fenotipo. Sí. ¿Vieron a un gerente de un banco así? No. ¿A un intendente? No. ¿A un diputado? No hay. Es ahí donde hay que ver cómo funciona el racismo en Argentina. Entonces, un segundo. Cuando la gente me habló del comentario de Samuel Jackson, que dijo que Argentina es el país más racista del mundo, que bueno, si vos sos intelectual, te faltó algo. Para comparar, uno tiene que determinar el criterio de comparabilidad. ¿Qué criterio tomás para comparar dos elementos? Samuel Jackson no tomó ningún criterio. Le dije a esa persona, si tomamos el criterio violencia policial, ¿vos pensás que Argentina es más racista que Estados Unidos? Ningún país puede competir con Estados Unidos en términos de violencia policial, encarcelamiento de los afroamericanos. Si vamos en cargos de toma de decisión, en Estados Unidos tenemos a senadores, congresistas, hasta llegaron a tener un presidente. Entonces, si tomamos ese parámetro, como que Estados Unidos está un poco avanzado en la lucha contra el racismo. Entonces, no es un tema superficial, es súper complejo hablar de racismo y determinar cómo funciona. Lo bueno en esto, que son debates que salen solamente cuando hay mundiales, porque parten de la realidad. ¿Por qué en el equipo nacional argentino no hay afro? Entonces se dispara el debate. Pero esto ayuda porque ahora estamos entablando un debate sobre el racismo en Argentina. Hubo un avance, sobre todo en el mandato de Cristina y encima en el mandato de Alberto, porque con Alberto se llegó a crear la Comisión Nacional de Reconocimiento Histórico de Comunidad Afrodescendiente. Y lo más importante, busquen solamente esto, en el decreto para el procesamiento, la presidencia reconoce que en Argentina opera un racismo estructural. Entonces, lo estructural es la base de todo lo que sigue. Esta casa existe por la estructura que tiene el edificio, si no, no existiría. Entonces, es la base sobre la cual se construyeron todos los países de América, el racismo. El racismo estructural después escala para transformarse en el racismo institucional, porque los que tienen que aplicar los conceptos de negación de derecho funcionan en instituciones. Y la lógica indica que el conjunto de las instituciones forma el sistema. De modo que el racismo termina siendo sistémico. El racismo está en el sistema educativo, que es el punto de partida, está en el sistema laboral, está en el sistema político, está en el sistema eclesiástico. La Iglesia Católica fue un actor principal en eso. Entonces, y después, el racismo termina siendo sistémico. Ahora, derrumbar lo sistémico. No es un tema menor, pero bien, lo estamos hablando. Es el punto de partida. Reconozcamos primero que existe el racismo en Argentina. Segundo paso, ¿cómo funciona? Determinar cómo funciona. Y sabiendo cómo funciona, y ahí vamos a ir derrumbando de a poquito su modus operandi. Eso es lo que quería aportar. Alicia. Sí, una pregunta que tiene que ver con algo que vos Más mencionaste. fuerte levanta porque no tenemos micrófono.
La cuestión es esta, entiendo que digamos, lo que hablan del nosotros como prioridad y yo, habrá tenido una base espiritual realmente importante. ¿Qué es el animismo? ¿Podés explicar sintéticamente cuál sería la base del animismo? El animismo es la espiritualidad africana. En la espiritualidad africana se considera que todos tenemos fuerza vital, se llama. Fuerza vital, que sacamos energía de un ser superior. De ese ser superior, todo lo que los elementos del universo tienen energía. Hay elementos con movimiento, como el caso de los humanos, los animales, pero hay otros elementos que no tienen movimiento, el caso de plantas, que tienen movimiento, el agua tiene movimiento. Entonces hay como una conexión entre todos los componentes del universo. Y el hombre tiene que vivir en armonía, o el hombre no, el ser humano. No. Ahí, no, zafé de los espumazos, Ahí atrás, bien. El ser humano tiene que vivir en armonía con los demás elementos del universo. Entonces, había, o sigue habiendo, personas que tienen esa capacidad espiritual para ir transmitiendo ese conocimiento. Ese conocimiento, por ejemplo, se transmite por tradiciones. Por eso puede leer o escuchar a alguien que va a decir que en África no tenemos religiones, sino tenemos tradiciones. Porque es a partir de esas tradiciones que se recibe esa fuerza vital que permite la comunicación con los demás. A ver, Carlos dice... El mismo razonamiento que los originarios. Sí, por eso acá se habla, cuando el Ubuntu, para los bantúes, acá es la filosofía de la Pachamama. Sí. Entonces, como que esos dos pueblos, son los dos pueblos que yo sepa hasta hoy, guardaron esa lógica. Y si entiende, el mundo, la cuna de la humanidad es África. Y los faraones. Entonces, cuando el mundo empezó a desprenderse, hay parte que guardó esos valores, como los pueblos no me gusta realmente llamar los pueblos originarios, porque es una identidad que también le colocaron. Sí. Con los primeros habitantes de Abya-Yala, los Com, Mapuche, todo, tenían esto, porque tenían su identidad, que lo borraron. Decir pueblos originarios es borrar su identidad. Pero bueno, es lo que se usa, pero hablando de esto tenemos que hacer esa diferencia. Entonces, a eso se refería. Por eso, voy a ver que en África se cuida mucho el medio ambiente como hacen los nativos de acá. Lo que es lo contrario de lo que hacen los europeos, extractivismo. Van, saca y destruyen la convivencia que debería ser armoniosa. Entonces, a eso se refiere el animismo. Quería hacer una pequeña acotación, me emocionó todo esto porque a mí me gusta estas cosas, ¿no? La identidad. Yo estuve en Cuba, la verdad que vine orgullosa de sus habitantes, de los negros, como dicen, cómo defendía su identidad. Nos llevaban a los museos donde nos mostraban los lugares donde los torturaban, pero ellos defendían la descendencia. O sea que no estaban ahí sufriendo, por supuesto, pero rescataban todo lo de ellos. Y esto que estoy viendo de Vicky, no sé si fueron a Cuba, pero es algo que a mí lloré yo ese día de emoción, cómo hablaban de su identidad, de su pasado, cómo vinieron y se los transmitían ellos. Se iban transmitiendo dentro de todo lo que estaba viviendo Cuba, porque yo quise ir en pleno régimen para ver cómo era, pero ellos estaban ahí con su identidad, su historia, su pasado.
Y ahora esto que ustedes están diciendo, qué lindo, ¿no? Es Porque Cuba- sí. orgullosamente negro. Sí, orgullosamente negro. Y orgullosamente de ese hierro donde lo torturaban porque sabe de dónde Es vino. nuestra historia. Es impresionante. A mí me impactó eso. Cuba tiene algo que está mucho en Brasil, eso es el animismo. Tienen ahí, de la espiritualidad de Cuba, tienen algo que aplican que se llama el palo mayombe, que es una rama de la espiritualidad, y es la espiritualidad de los pueblos bacongo. Palo, eso dice mayombe, pero es mayombe, que es una región en la provincia de Bakongo, en la República Democrática del Congo. Entonces es una espiritualidad muy fuerte. Ah, quiere hablar, no entendía la seña. Eso. Dale, sí, perdón. ¿Quién quiere hablar? Yo. Dale. Lo voy a hacer de parte de un negro de por acá. Del barrio. Quería hacer algunas puntualizaciones respecto a algunas afirmaciones que se hicieron acá. No veo yo que hubiera limitaciones por ser negro para ejercer cargos públicos de primer nivel. Lo que pasa es que los negros somos muy pocos acá. Por ejemplo, el primer ministro de Salud de la República Argentina era afrodescendiente. Tampoco es cierto que era Carrillo. Tampoco es cierto que no haya negros en la selección. Es más, hemos tenido seleccionados muy notorios, como Diego Armando Maradona, que era afrodescendiente. El arquero suplente, mientras él era 10, era afrodescendiente. El número 2 de la selección donde lucharon a Ratín, también era afrodescendiente. He sido funcionario del Estado Nacional y del Estado municipal durante 20 años. Y he visto concejales afros. Lo que pasa es que acá nos hemos mezclado y nos andamos diciendo yo tengo un negro. A eso vamos. A eso Mi vamos. padre A autorreconocerse. del ejército argentino. Perdón, está primero ella, por favor. Espera un segundito, espera. Eso es lo que yo estaba diciendo hoy, que tomando las palabras, quizás fueron afirmaciones, pero tomando lo que dice el compañero acá, Diego, nuestro Dios, yo lo amo, lo extraño, era afrodescendiente, él se hacía cargo que era afrodescendiente, pero no todas las personas que son afro o los que jugaron no sé y no sabemos si ellos sabían que eran afrodescendientes. A eso vamos, que tenemos una ignorancia a causa de la educación que nos omitieron. Lo que hablamos, Por está eso más hacia adentro Negundi que hacia afuera. habla del racismo o estructural de la educación. Al no tener la información de nosotros, porque nosotros somos todos grandes, y a nosotros nos dijeron que había 3 raíces. No nos dijeron que podíamos sentirnos orgullosos de Cabral. Claro. No nos dijeron que nos podíamos sentir orgullosos de María Remedio del Valle, de Josefa Tenorio, de un montón de Monteagudo, de un montón de gente que fue importante, bueno, Posadas, Gabino Ezeiza, un montón de gente que fue afrodescendiente y que son nuestros ancestros. Y es la historia de todos los argentinos, no solo de los afros, es la historia de todos, porque nuestros ancestros pusieron el pecho para morir. Entonces hubo y hay una ignorancia que yo acá veo afrodescendientes acá, más allá de los que nos reconocemos. Pero no hicieron el trabajo de mirar para atrás como hizo Vicky. Y Vicky, ¿qué pasa? Tuvo una formación académica. No todos los negros tenemos una formación académica, y ahí es donde Negundi habla de la educación estructural, todo es estructural. Ahí eso es. Hace menos de 10 años
menos de 10 años que Carmen Barbieri se reconoce afrodescendiente. ¿Es así o no? Claro. Perdón, pero Sebastián pidió la palabra, quisiera tratar de... ¿Esperas un segundito, Coco? Dale, Sebastián. Bien. Habla fuerte. Quería refrendar lo de la selección. José Manuel Ramos Delgado, zaguero derecho de Lanús después de River, fue también la selección nacional. Y con respecto a la negritud, que Ramona hizo hincapié en lo de Cuba, en Puerto Rico hay algo parecido, pero un poquito, digamos, más colonizado por Estados Unidos, porque es un estado asociado a Estados Unidos. Sin embargo, yo que tuve la oportunidad de estar allí, me recibe una senadora afrodescendiente. Esa senadora me recibe en la Fortaleza y me dice: mira, muchacho argentino, cómo hemos sufrido nosotros aquí. Se llama, o se llamaba, tenía ese nombre, ya falleció, Ruth Fernández. Anoten este nombre, Ruth Fernández, y búsquenlo en Google. Gran senadora nacionalista de Puerto Rico y quizás la mayor cantante. Después también tuve una alumna caboverdiana en Morón hace muchísimos años, así que no hay más cosa linda que adherirse a este libro y a esta patriada afrodescendiente. Gracias. Bravo, bravo. Si me permiten. Levanté 5 veces la mano. Ay, perdón, no te vi. Estoy hace rato levantando la Haceme, mano. decime. Yo estaba mirando para allá. Ante todo, Vicky, Sí. bueno, te celebro Gracias. esta posibilidad, esta presentación, esta mirada hacia atrás, esta posibilidad de haber podido realmente vincular en detalle tu familia, es algo que nos falta a la mayoría. Y no queriendo ser reiterativa, pero lamentablemente no queda otra, porque por lo que voy escuchando, como que falta todavía algo ahí que por más que lo que hayan expuesto no quedó como en detalle. Argentina es un país racista y no hablamos solamente del Estado, hablamos de las situaciones diarias, del cotidiano del día a día. Sí, ya cuando te preguntan de dónde sos es porque no pueden asociar que el fenotipo es afroargentino, que el fenotipo es parte de la población y que está visible. Por más que muchos digan no hay afrodescendientes, hay afrodescendientes, nos cruzamos todos los días, y ese negacionismo que hay sobre el pueblo afroargentino es justamente donde nosotros notamos más el racismo, porque ni siquiera se los menciona. Y después que el señor decía que él no había visibilizado una situación racista, por ahí él no lo notó, y Nengubi también así lo explicó, porque a él no le atraviesa. A ninguna persona que no tenga el fenotipo le tratan como nos tratan a nosotros. Yo particularmente no soy afroargentina, soy de Uruguay, pero vivo acá hace más de 30 años, entonces sé a la perfección lo expulsivo, lo violento, que es el racismo naturalizado, tanto estructural, sistémico y sistemático, como dijo Nengubi, que hay acá en Argentina, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en todas las provincias, pero que por suerte las provincias es muchísimo menos como se agrava acá en esta ciudad. Entonces es muy importante decirlo y no correr del punto nunca de objeto, nunca de centro del debate, porque es un debate que venimos dando las organizaciones, los activistas, hace muchos años. Estamos hablando más de 30 años que estamos dando. Misiomba es una de las más antiguas, pero hay muchas otras organizaciones que lo vienen dando y vienen informando. Entonces, excusas no hay para seguir diciendo que Argentina no es racista. No hay una escala de quién es más racista que otro. No hay una escala de Estados Unidos es más racista, tal. No, porque el racismo opera de diferentes maneras en cada territorio. Y lo sufrimos y lo padecemos de maneras distintas. A veces indirectas, a veces directas, a veces silenciosas, de microrracismos, pero está ahí latente y se va constantemente modificando a través del tiempo. O sea, en las redes sociales no tienen una idea de lo que fue
desde que empezó este debate, la violencia que recibimos, porque nos corremos de ahí y seguimos diciendo, Argentina es racista y no quiere, porque el argentino tiene una cosa de que puede decir un montón de cosas, pero cuando le decís racista se le da vuelta como, ¿cómo me vas a decir así? Como que la ofensa más grande del mundo, en vez de poder hacer una autocrítica, empezar a repensarse, empezar a realmente deconstruirse y a decolonizar, que es lo que estamos pidiendo, que empiecen a escuchar, escuchen a los activistas, escuchen los testimonios, lean. Ahora tienen una vertiente enorme de lecturas, Tiki se agrega a ella, que es algo fenomenal, que puedan salir investigaciones desde nosotros sin ser objeto de investigación, sino ser sujetos absolutos en nuestra historia. Entonces, no hay una escala de quién es más racista o no, pero sí hay que reconocerlo y sí hay que entender que si uno no lo padece, no significa que no exista. ¿Sí? El racismo se nutre de la poca empatía o de la falta de ella. Y decir que Argentina no es racista es no tener empatía en absoluto ni por los pueblos originarios, ni la población afroargentina, ni la población afrodescendiente. Yo reconozco el rum que está acá, este dolor que nos atraviesa, pero quiero remitirlo a no solamente a la realidad argentina, sino a una cosa que está en el mundo, digamos. Yo estuve en Rusia y me acuerdo que había en las oficinas y en las estaciones de tren había ventanilla para rusos y para no rusos. O sea, fíjense qué racistas que son en Rusia. Había la cola de los rusos, había 2 o 3 tipos, y en la de los no rusos había 20, 30 personas, porque eran todas las colectividades que vivían en la Unión Soviética y que tenían que ir a sacar su boleto en otra ventanilla. Y en Europa ni les cuento. Haití, que fue el primer país, la primera isla, digamos, donde arrancó la liberación de América en el año 1804, Europa nunca le perdonó el hecho de que hayan derrotado al ejército napoleónico, los negros que se organizaron y se independizaron. Es más, los negros de Haití ayudaron a Bolívar, financiaron la Revolución Americana con armas y dinero, porque fue la primera revolución. Bolívar recorrió Europa pidiendo colaboración en contra del Imperio Español, fue Inglaterra, Francia, Italia, y no consiguió apoyo salvo en Haití. Lo que yo digo es que este problema que padece la comunidad afrodescendiente también la padece otro tipo de comunidades acá en Argentina, y digo los compañeros de Jujuy, los compañeros de Salta, que en los censos escolares las docentes dicen que en Jujuy no hay indios. Yo trabajé en el Ministerio de Educación y cuando se hizo el censo de genotipo, la gente de Jujuy devolvía las encuestas diciendo, no, si acá no hay indios, es Jujuy. Así que fíjense, el problema que padecen los afrodescendientes también lo padecen otros argentinos de otras identidades. Lo que digo es, para darle una vuelta de rosca a este tema, si el Estado o si es un problema estructural. Acá también se dijo que, compañero que vive en Floresta, que la comunidad argentina contiene, abraza y celebra la diversidad. La vive con alegría. Que haya algunos que la rechazan, pero tiene que ver con otro tipo de cuestión que es la identidad política. También hablemos de eso. En los movimientos nacionales, los movimientos revolucionarios, se integra, se acepta y se valora el aporte de quien sea. Y en ese sentido, bueno, hay muestras en toda América Latina de integración. Pero reconozcamos
que el que rechaza, desprecia, es el gorila, es el escuálido en Venezuela, es el ganso en Mendoza, qué sé yo. Son identidades pero que pasan por la política, no por la cuestión de identidad argentina en general. Y en este gobierno en particular, el negro Macri, que así le dicen a Jorge, él alienta... No es de la comunidad afrodescendiente. No, acá no, es de Salto. No, pero... Háganse cargo, italiano. Pero lo dicen los parientes de Macri. No, negro no es, Bien. bastante blanco. Macri alienta, promueve la división y tiene órdenes dadas a su policía para que sean segregacionistas y crueles. Lo que dijo el inglés de que acá Argentina es el mayor país que discrimina, lo dijo por un interés absolutamente mezquino y colonial, porque lo que quería era menospreciar a la selección argentina que venía ganando. Y eso fue un golpe que le dieron en las canillas como para después ir al vestuario y decirle, muchachos, no pueden ganar el mundial. Bueno, pero eso es otra cosa. Pero reconozcamos que hay una comunidad que tiene pulsión de muerte, que está concentrado eso en Europa y que han exportado esa mirada racista y colonial desde la antropología, por ejemplo, la antropología que medía los cráneos y con las teorías darwinianas lo que hacen es discriminar y decir que los blancos son el fenotipo humano por excelencia y todas las otras razas o diferencias son subhumanas. Pero eso es un tema de Europa, no nuestro. Nada más. Acá me está diciendo Nengume, yo también pensaba lo mismo, entonces les iba a preguntar si alguien más quiere decir algo, si no vamos cerrando. Vamos cerrando. Sí. Allá Mirta, ¿qué quieres decir, Mirta? Yo lo que quiero decir es que te agradezco a vos, Amilia. Pablo. No, quería rescatar también algo importante que dijo Nengume, obviamente lo dijiste vos, pero un valor muy importante que tiene este libro es que Virginia cuenta desde una presencia geográfica concreta y es una de las poquísimas afroargentinas que viajó expresamente a África. Negro, tengo un amigo puto o una cosa así. A mí me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Y que está totalmente ligado a nuestra historia. Hablando con Yabor, un uruguayo, me decía, ustedes no tienen idea que ustedes tenían un toque en San Telmo de Candombe, diferente al de Uruguay. Es un toque de acá, que se pierde, o sea... La conversación es muy larga. Me hace mal el corazón que diga que eso es una actitud de vida, la aceptación o no de la negritud. Es muy largo, hay mucho por decir, pero es doloroso. Es doloroso, hay maneras muy dolorosas de expresarse, disculpen la mala onda, pero es insoportable que se esté no percibiendo que está pasando, que es lo que viene pasando hace mucho tiempo con la negritud. Yo celebro que quienes les gusta que los llamen negros, los llamen así, porque así lo han elegido, porque así han acordado con sus amigos, familiares, con quien sea. Pero hay que asumir también que para muchas personas negro es una imposición. A mí me encanta, soy una negra argentina y lo digo orgullosamente, pero más me gusta que me digan maga porque así me llamo. Y porque no puede ser que cualquiera que me vea ahí me diga negrita, ¿dónde queda la palabra colectivo? Negrita no, porque yo no veo una persona, digo pelado, ¿dónde queda la palabra? Gordo, ¿dónde queda? Arterizo, no es educado eso, no es educación. Pero el derecho que hace que las personas me vean a mí y me digan negrita, tengo yo 50 pirulos,
me digan negrita, ¿dónde está la parada del colectivo? Eso es una muestra de racismo. Una muestra de racismo que acá, en este país, está muy naturalizada y que no se percibe como tal. Ahora, está buenísimo si cada uno elige como quiere ser llamado. Me parece que eso es lo que necesitamos aprender. Pero no pasa por una actitud de vida. No pasa por una actitud de vida la aceptación. Y en presencia de personas que a mí no me van a leer de otra manera que negra. No me van a leer de otra manera. Nadie va a dudar de que se lean y yo lo dudo. Te digo algo y me siento. siento. No está bueno pensar que es una actitud. Te digo algo y me siento. Yo lo que quise decir es que con 1,83 m y no soy como de tan tez negra, de chiquito me quiero negro. ¿Qué sé yo? Porque para que termine un minuto, te escuché si perfectamente. Si nos ve la policía los dos, elige pegarme el tiro a mí. No sé. Sí, ahora puedes ver. Sí, un minuto. Termino un minuto. No está parejo, nunca Solo termino un minuto. Lo que quise decir es que por el hecho de que dijeron negro, solo por el hecho de ejercer el racismo conmigo. Está bien, bueno, ahí me está dando la razón en el sentido de que usted no lo eligió. Yo diría ¿me permiten una palabra? Yo diría que lo que está bueno es un trabajo, como está haciendo Missy Bamba, ir a las escuelas, tocar estos temas, hablar de estos temas con los niños, las niñas, los docentes. No deje de ocurrir, porque tiene que partir de ahí la diferencia, para que esta sociedad sea mejor. Nosotros ya tenemos una vida hecha y cada cual de nosotros se plantó ante la sociedad. Yo soy este y quiero que la sociedad me vea así. Los chicos y chicas se están preparando, entonces hay que darle esta fuerza. Si sos descendiente de pueblos originarios, orgullosamente descendiente de pueblos originarios. Si sos descendiente de esclavizados, estamos rescatando héroes y heroínas para que se sientan orgullosos de esos niños, de quienes fueron sus mayores y lo que hicieron por la libertad de este país, la que hoy todos disfrutamos. Si son descendientes de europeos, también orgullosamente descendientes de europeos. Eso es lo que tenemos que hacer. A partir de ahora, cada uno de nosotros puede divulgar esto. Puede crear conciencia de que todos somos iguales, todos somos seres humanos y tenemos que respetarnos. No más negrito, ni flaco, ni gordo, ni chueco, personas. Y si sabemos el nombre, llamarlo por el nombre. ¿Quién? Sí. Te agradezco porque me has invitado. Ellos siempre me abrieron las puertas. Pablo siempre estuvo acompañándome. Soy escritora. He escrito varias novelas sobre los afrodescendientes. No soy afrodescendiente, soy aborigen descendiente, pero he sido docente, directora. Y yo sé que hace falta ir a las escuelas. He ido a muchas escuelas de todo el país, de parte del sur. Pero a escuelas, a bibliotecas, a pueblos que me piden que vaya. Cuando sale un libro de estos en las bibliotecas públicas, lo compran y aman de la forma que yo narro todas las cosas que han pasado en este país por esa esclavización obligada que tuvimos y con distintos temas. Y yo creo que escribiendo novelas llega más a la gente. Entonces yo hago ese aporte. Voy a hablar con los chicos desde pequeños y les pido también a los que son afrodescendientes, que es lo que hace Carlos, que vayan y digan lo que sienten, lo que piensan, y ellos lo han empezado a hacer. Porque cuando hablaba con María Elena de la Madrid, le decía, falta eso, que ustedes vayan, porque hace mucho que no la veo a María Elena, vayan ustedes y digan lo que les pasa, porque los reciben bien. Han hecho cosas tan hermosas los chicos después que yo he ido a hablar con ellos, que al principio, cuando les decía, esa lunita negra indica una ascendencia cercana, hacían así los chicos y les daba vergüenza. Entonces después
después no, cuando iba la segunda vez, ojos hermosos. Así que les agradezco esa invitación. Soy parte, como dice acá, creo que soy parte también de todos. Entonces, a partir de eso, y he recibido muchos premios de legislatura, incluso legisladores afrodescendientes que han promovido estos premios, así que por estos libros. Gracias. Una sola cosa. Creo que hay que hablar estando informado. Y como tarea para descubrir realmente, cuando se habla de racismo, de qué se trata, busquen por Google Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Es uno solamente, pero vayan ahí, Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Ahí van a recibir la información y van a darse cuenta de qué estamos hablando ahora. Gracias. ¿Vos querías decir algo, Coco? No, que quiero escucharte cantar. Para eso venimos. Voy a cantar dos temas. El primero es Azabache, que es un candombe de 1942. Justo, mirás la música, ¿cómo haces a la melodía para el candombe, para la milonga? Escrito por Enrique Franchini, Héctor Stamponi y Homero Espósito. Bueno. Y elegí esta en particular porque describe a la Buenos Aires de principios del siglo XX, cuando se empieza justamente a desdibujar la negritud. O sea, mucho de lo que estuvimos hablando ya aparecía ya desde principios del siglo XX, cuando llega la gran inmigración europea también en esa época. Entonces, Azabache. Espero que los nervios me permitan. Candombe, candombe negro, nostalgia de Buenos Aires. Por las calles de San Telmo viene cayendo la tarde. Por las calles de San Telmo cayendo la tarde. Oh, 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 arde el fuego de los negros, tiñendo de rojo el cielo. Arden los parches gimiendo sus penas con desconsuelo. Arden los parches gimiendo sus penas con desconsuelo. Oh, 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 candombe, candombe negro, dolor que calienta el aire. Por las calles del olvido se entretuvieron tus ayes. Por las calles del olvido se entretuvieron tus ayes. Oh, 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 candombe, candombe negro, nostalgia de gente pobre. Por las calles de San Telmo ya se ha perdido el candombe. Por las calles de San Telmo ya se ha perdido el candombe. Oh, 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 retumba con sangre y tumba, la rumba de tumba y sangre. Y se pierden los recuerdos de la vieja Buenos Aires. Y se pierden los recuerdos de la vieja Buenos Aires. Oh, 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 oh. Bravo, bravo. Bueno, y cierro entonces con un tema que no es afroargentino, que no corresponde a los bantúes zulúes como somos nosotros. Es un tema cubano que yo bailaba con mi papá cuando era chiquita. Porque además, esto está en el libro, creo que no lo comenté hoy acá, mi papá, como era negro usted, cuando le preguntaban de dónde era, él no estaba con gente, salvo mi tío, pero que no se trataban demasiado, no estaba con gente afro. Entonces le preguntaban de dónde era y él decía que era cubano, que había venido de pequeño desde Cuba.
Y desde chiquita, 4 o 5 años, bailábamos con mi papá. Por ahí tengo una foto que estoy bailando, pero ya de grande con mi papá. Y este tema es Babalú. Babalú, y vos, Alicia, me decís así como que te acordás. Babalú es un dios. Son yorubas los cubanos, los negros cubanos, y es un dios, yoruba, que tiene que ver con las enfermedades y con todo lo relacionado con la muerte. Por eso es que la letra está relacionada con la muerte. Son pedidos que se le hacen a esta deidad. Y con esto, sí, me despido y después espero que vengan a bailar. Los chicos no tienen espacio, pero ya lo tendrán pensado. Lo dedico a mi papá, por eso lo traigo. Porque mi papá ahora yo estoy segura que está acá. En algún lado está ahí dando vuelta y chusmeando qué pasa. Porque aparte una de las premisas fundamentales de mi papá, y mi hermano lo sabe también, era hay que estudiar. Que el estudio era sagrado, ¿no? Entonces que haya hecho el libro, para él está chocho. Está chocho. Vamos. Babalú, Babalú, Babalú. Ahí está empezando los velorios. ¿Qué le hacemos a Babalú? Dame 17 velas pa' ponerle en cruz. Dame un poco de tabaco, mayengue, y un jarrito de aguardiente. Dame un poco de dinero, mayengue, pa' que me dé la suerte. Yo le quiero pedir que mi negro me quiera, que tenga dinero y que no se muera. Y quiero pedir a Babalú, un negrito muy santo como tú, que no tenga otra negra y que a mí me quiera. Ay, Babalú, aye, Babalú, aye, Babalú, aye, Shango, Babalú, aye, Babalú, aye, Babalú, Babalú, aye. Bueno, Analía, ¿dónde nos ponemos? ¿Qué hacemos? Yo me quedo acá. Cantando, me parece. Si sé la letra, Me parece que sí. Vamos a ver.